Franz Kafka, un nombre sinónimo de lo surrealista y lo inquietante, nació en 1883 en Praga. Desde una edad temprana, Kafka mostró una inclinación por la introspección y la observación aguda del mundo que lo rodeaba. Esta bulliciosa ciudad, entonces parte del Imperio austrohúngaro, se convertiría en un telón de fondo evocador en muchas de sus obras. Las calles de Praga, con su mezcla de culturas y lenguas, ofrecían un entorno vibrante y a la vez opresivo que Kafka capturaría en sus escritos. La familia de Kafka era judía, un hecho que tuvo un peso significativo en sus vidas y más tarde en sus escritos. La identidad judía de Kafka, en una época de creciente antisemitismo, le proporcionó una perspectiva única y a menudo dolorosa sobre la alienación y la pertenencia. Su padre, Hermann Kafka, era un hombre de negocios severo y dominante, una figura que proyectaría una larga sombra sobre la vida de Kafka. Hermann era conocido por su temperamento fuerte y sus expectativas rigurosas, lo que creó una atmósfera de constante presión y conflicto en el hogar. Su madre, Julie Levy, ofrecía una presencia más amable, pero a menudo se encontraba atrapada entre su esposo y su hijo. Julie era una mujer culta y sensible que intentaba mediar en las tensiones familiares, aunque con frecuencia se sentía impotente ante la autoridad de Hermann. El joven Franz se fue sintiendo cada vez más alienado dentro de su propia familia. La falta de comprensión y apoyo emocional en su hogar lo llevó a buscar refugio en la literatura y la escritura, donde podía expresar sus sentimientos más profundos y complejos. Luchó por reconciliar su naturaleza sensible con las expectativas de su padre, un conflicto que se convertiría en un tema recurrente en su escritura. La tensión entre su deseo de independencia y la presión para cumplir con las expectativas paternas se reflejaría en personajes atrapados en situaciones absurdas y opresivas. La imponente presencia de su padre y la atmósfera asfixiante de su hogar de la infancia dejaron una huella imborrable en el joven Kafka. Esta dinámica familiar se convertiría en una fuente inagotable de inspiración para sus obras, donde exploraría temas de poder, control y la lucha por la identidad. Más allá de los confines de su familia, Kafka lidió con una sensación de desplazamiento en el tejido social más amplio. La complejidad de su identidad, como judío en una sociedad predominantemente cristiana y como hablante de alemán en una ciudad checa, lo hizo sentir perpetuamente fuera de lugar. Como judío de habla alemana en una ciudad predominantemente checa, a menudo se sentía como un extraño. Esta dualidad cultural y lingüística lo llevó a cuestionar constantemente su lugar en el mundo y a explorar temas de alienación y marginalidad en su obra. Este sentimiento de no pertenencia, de estar atrapado entre dos mundos, impregnaría sus creaciones literarias. Kafka utilizó su escritura como un medio para navegar y comprender su propia identidad fragmentada, creando personajes y escenarios que reflejaban su lucha interna. Estas primeras experiencias, tanto personales como sociales, plantaron las semillas de la angustia existencial que luego florecerían en su escritura. La obra de Kafka, marcada por su estilo único y su profunda introspección, continúa resonando con lectores de todo el mundo, ofreciendo una ventana a las complejidades de la condición humana. La relación entre Franz Kafka y su padre, Hermann, fue profundamente compleja y multifacética. Esta relación no solo fue profundamente impactante en la vida y obra del escritor, sino que también moldeó su visión del mundo y su estilo literario. Hermann, un hombre hecho a sí mismo que había surgido de humildes comienzos, poseía una personalidad enérgica y dominante que a menudo se manifestaba como un juicio severo y menosprecio hacia los demás, especialmente hacia su hijo. Le costaba entender la naturaleza sensible e introspectiva de su hijo, considerándola un signo de debilidad y falta de carácter. Esta incomprensión generaba constantes conflictos y malentendidos entre ellos. Franz, a su vez, se sintió abrumado por la imponente presencia de su padre y las constantes críticas que recibía. La figura autoritaria de Hermann lo hacía sentir pequeño e insignificante. Esta dinámica creó un abismo entre ellos, dejando a Franz sintiéndose inadecuado e incomprendido. La falta de apoyo emocional y la constante presión por cumplir con las expectativas paternas afectaron profundamente su autoestima. En un intento desesperado por cerrar este abismo y expresar sus sentimientos, Kafka escribió carta a su padre, una misiva larga y cargada de emociones que dejaba al descubierto
las profundidades de su problemática relación. Esta carta, que nunca fue enviada a Hermann, sirve como un conmovedor testimonio del poder perdurable de su vínculo tenso. En ella, Kafka desnudaba su alma, revelando sus miedos, frustraciones y el dolor de no sentirse aceptado. Revela el profundo impacto de la personalidad dominante de Hermann en la frágil psique de Kafka. La constante presión y las críticas de su padre dejaron cicatrices emocionales que Kafka llevó consigo toda su vida. La carta explora temas de miedo, insuficiencia y el anhelo de aprobación paterna, temas que resuenan a lo largo de las creaciones literarias de Kafka. Estos temas recurrentes en su obra reflejan su lucha interna y su deseo de encontrar un sentido de identidad y pertenencia en un mundo que a menudo le parecía hostil y opresivo. La figura amenazante del padre, tanto literal como metafóricamente, ronda muchas de sus obras, a menudo encarnando la autoridad, el juicio y una distancia insalvable. En sus escritos, Kafka utiliza la figura del padre como un símbolo de la autoridad opresiva y el juicio implacable, creando personajes que luchan por encontrar su lugar en un mundo dominado por fuerzas incontrolables. Los personajes de las historias de Kafka se encuentran con frecuencia atrapados en situaciones en las que están indefensos ante fuerzas que escapan a su control, reflejando la sensación de impotencia que Kafka experimentaba en relación con su padre. Esta sensación de impotencia y desesperación es una constante en su obra, donde los personajes luchan por encontrar sentido y justicia en un mundo que parece estar en su contra. La relación con su padre, por tanto, no solo marcó su vida personal, sino que también dejó una huella indeleble en su legado literario. En medio de la confusión de su vida personal, Franz Kafka encontró consuelo y un medio de expresión en la palabra escrita. La obra de Kafka no se considera grande porque describa algo profundamente único, sino porque describe algo mundanamente común, de una manera profunda. Una encapsulación de una experiencia a menudo indescriptible, una parte de la vida que nos toca a todos. Escribir se convirtió en un refugio, un espacio privado, donde podía explorar su mundo interior y lidiar con las ansiedades que lo atormentaban. En la penumbra de su habitación, Kafka se sumergía en sus escritos, encontrando en cada palabra una forma de liberar sus emociones reprimidas y sus miedos más oscuros. Comenzó a llenar cuadernos con historias, bocetos y reflexiones, perfeccionando gradualmente su oficio y desarrollando una voz literaria única. Cada página de sus cuadernos era un testimonio de su lucha interna y su búsqueda de identidad. Sus escritos no solo eran un escape, sino también una forma de entenderse a sí mismo y al mundo que lo rodeaba. Sus primeros escritos a menudo reflejaban sus propias experiencias, ansiedades y las complejidades de su relación con su padre. La figura paterna, autoritaria y dominante, se convirtió en un tema recurrente en su obra, simbolizando la opresión y el conflicto interno que Kafka sentía. Durante sus años universitarios, Kafka cursó la carrera de Derecho, decisión en gran medida influenciada por los deseos de su padre. Aunque no era su vocación, Kafka se dedicó a sus estudios con diligencia, cumpliendo con las expectativas familiares, mientras su mente vagaba por mundos literarios. Sin embargo, su verdadera pasión era la literatura. Pasaba horas leyendo y escribiendo, sumergiéndose en las obras de autores que admiraba y buscando su propia voz en el vasto mar de la literatura. Fue durante este periodo que conoció a Max Brod, un compañero de estudios que se convertiría en su amigo y confidente literario de toda la vida. Brod, con su entusiasmo y apoyo inquebrantable, jugó un papel crucial en la vida de Kafka, alentándolo a seguir su pasión por la escritura. Brod reconoció el extraordinario talento de Kafka y lo animó a seguir escribiendo, desempeñando un papel fundamental en la alimentación de sus aspiraciones literarias. Sin el apoyo de Brod, es posible que muchas de las obras de Kafka nunca hubieran visto la luz. Juntos, frecuentaban salones literarios y se sumergían en las corrientes intelectuales y artísticas de la época. Estos encuentros no solo enriquecieron su conocimiento, sino que también les proporcionaron una plataforma para discutir y debatir ideas, moldeando así sus perspectivas y estilos literarios. La escritura de Kafka comenzó a evolucionar, pasando de las reflexiones personales a temas más complejos de alienación, existencialismo y lo absurdo de la condición humana.
Sus obras empezaron a explorar la naturaleza de la existencia, la burocracia opresiva y la lucha del individuo en un mundo indiferente. Sus historias, que a menudo presentan transformaciones extrañas, escenarios surrealistas y una omnipresente sensación de inquietud, reflejaban una creciente desilusión con el mundo moderno y la búsqueda de significado en una existencia aparentemente sin sentido. Kafka, a través de su prosa, nos invita a cuestionar nuestra realidad y a enfrentar las profundidades de nuestra propia psique. La vida profesional de Franz Kafka dio un giro inesperado cuando comenzó a trabajar para el Instituto de Seguros de Accidentes de Trabajo de Praga. A pesar de sus aspiraciones literarias, se sintió obligado a seguir una carrera estable, una decisión en gran medida influenciada por las expectativas de su padre y las normas sociales de la época. Sin embargo, Kafka encontró el entorno burocrático asfixiante y desmoralizante. El papeleo interminable, las jerarquías rígidas y la naturaleza impersonal de su trabajo lo llenaron de una profunda sensación de alienación y frustración. Se sentía atrapado en un laberinto de reglas y regulaciones donde el valor individual quedaba subsumido por la fría maquinaria del sistema. Esta experiencia de lo absurdo burocrático se convertiría en un tema central en muchas de sus obras. En sus historias, Kafka a menudo retrata a individuos atrapados en situaciones absurdas y deshumanizantes dentro de organizaciones grandes e impersonales. Sus protagonistas se enfrentan a menudo a reglas impenetrables, retrasos interminables y una profunda sensación de impotencia. Luchan por navegar por estos sistemas laberínticos, buscando significado y justicia en un mundo que parece carecer de ambos. La obra de Kafka nos recuerda no que debemos rendirnos, sino que a pesar de todas las absurdidades y problemas, deseamos continuar. Deseamos luchar contra el universo y forjar nuestro propio camino, ofreciendo una crítica atemporal de los efectos alienantes de la sociedad moderna y de las formas en que los sistemas de poder pueden deshumanizar al individuo.